Un verano implacable. El calor asfixia Europa. Madrid, 15 de julio de 2026. El sol caía como plomo fundido sobre la ciudad, las calles desiertas, el asfalto se ablandaba bajo el calor implacable, los termómetros marcaban 48 grados Celsius a la sombra, un récord histórico, pulverizando las marcas anteriores. Los hospitales desbordados, los sistemas de refrigeración fallaban. El aire acondicionado, un lujo inalcanzable para muchos, los ancianos y los niños, los más vulnerables. En las calles la gente se desplomaba, víctimas de golpes de calor, las ambulancias insuficientes no daban abasto, el olor a asfalto caliente se mezclaba con el sudor y la desesperación. Los parques, antes llenos de vida, ahora eran refugios de sombra donde la gente buscaba un respiro imposible. El calor era sofocante, opresivo. Las fuentes, secas, ya no ofrecían su frescor habitual. Los pájaros, desorientados, caían del cielo. El calor era un monstruo invisible que devoraba la ciudad. Era el verano más caluroso jamás registrado en Europa. Y esto era solo el principio. La ola de calor se extendía como una maldición bíblica por todo el continente. París ardía bajo un sol abrasador. Roma se convertía en un horno. Berlín se asfixiaba. Los expertos advertían, el cambio climático ya no era una amenaza lejana, sino una realidad brutal que golpeaba con fuerza. El gigante despierta, el Ártico se descongela. 20 de julio de 2026. Las noticias que llegaban del Ártico eran alarmantes. El hielo, otrora eterno, se derretía a un ritmo sin precedentes. Imágenes satelitales mostraban una reducción drástica de la capa de hielo, exponiendo el oscuro océano que absorbía aún más radiación solar, acelerando el calentamiento global. Los científicos observaban con horror el colapso de plataformas de hielo gigantescas. El derretimiento del permafrost liberaba metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. El nivel del mar aumentaba, amenazando las zonas costeras de todo el planeta. La fauna del Ártico, ya en peligro de extinción, sufría las consecuencias. Osos polares, focas, morsas, todos se veían afectados por la desaparición de su hábitat natural. El derretimiento del Ártico no era solo una tragedia ambiental, era un presagio de un futuro incierto para toda la humanidad. El equilibrio del planeta se tambaleaba. Los científicos advertían que se habían activado puntos de inflexión irreversibles. El cambio climático se aceleraba y la humanidad se asomaba al abismo. Furia desatada. Omega arrasa la costa este, agosto de 2026. El huracán Omega, un monstruo de categoría 6 sin precedentes en la historia, azotaba la costa este de Estados Unidos. Vientos de más de 300 kilómetros por hora convertían edificios en escombros. Las olas, gigantescas, engullían ciudades enteras. Nueva York, Boston, Miami. Metrópolis vibrantes quedaban reducidas a zonas de desastre. Millones de personas habían ignorado las órdenes de evacuación, confiando en que el peligro no sería tan grave. Ahora, atrapados en sus hogares, se enfrentaban a la furia de la naturaleza desatada. Las líneas de comunicación se cortaron, la electricidad falló, el agua potable escaseaba. El caos y la desesperación se apoderaban de las calles. Los servicios de emergencia, desbordados, no daban abasto. Omega era la mayor catástrofe natural en la historia de Estados Unidos, un recordatorio brutal del poder destructor de la naturaleza y de la vulnerabilidad de la civilización humana. Tierra sedienta. La sequía asfixia al mundo. Septiembre de 2026. El sol caía implacable sobre campos resecos. El polvo se levantaba con el viento, formando tormentas de arena que oscurecían el cielo. El medio oeste americano, otrora granero del mundo, era ahora un desierto. Las cosechas se habían perdido. El ganado moría de hambre y sed. La sequía, la peor en décadas, se extendía por el planeta. India, con sus ríos sagrados convertidos en hilos de agua, se asfixiaba. Las reservas de agua potable se agotaban. Millones de personas se veían obligadas a abandonar sus hogares en busca de un futuro incierto.
Las hambrunas se extendían como una plaga bíblica. Los disturbios por la escasez de alimentos y agua se convertían en algo cotidiano. El mundo, que había ignorado las advertencias sobre el cambio climático, se enfrentaba ahora a las consecuencias de su inacción. La tierra, sedienta, clamaba por un respiro, pero la lluvia no llegaba, y la humanidad, presa del pánico, se preguntaba si este era el fin. El Amazonas arde, un pulmón del planeta se convierte en cenizas. Octubre de 2026. Una columna de humo negro se alzaba hacia el cielo, visible desde el espacio. El Amazonas, el pulmón del planeta, ardía sin control. Los incendios, avivados por la sequía y la deforestación, devoraban hectáreas de selva a una velocidad aterradora. La selva tropical, que albergaba el 10% de la biodiversidad del planeta, se convertía en un infierno. Animales huían despavoridos, buscando refugio en vano. Indígenas, guardianes ancestrales de la selva, veían cómo su hogar desaparecía entre las llamas. El mundo observaba con impotencia. El Amazonas, un ecosistema vital para el equilibrio del planeta, se consumía. Con cada árbol que ardía, la Tierra se acercaba un paso más al abismo. La pérdida del Amazonas era una tragedia global, un símbolo del fracaso de la humanidad para proteger la naturaleza. Un recordatorio de que la Tierra no nos necesita, somos nosotros quienes la necesitamos a ella.